Primera de Corintios 6. Hoy vamos a tocar un tema tremendo, vamos a hacerlo despacio. Voy a ir un poco rápido porque tengo muchas cosas que decirle. Pero una de las grandes preguntas que en el campo de la guerra espiritual y la liberación es: ¿podrá ser poseído un cristiano por demonio? Es una de las preguntas que siempre ha girado en la vida de aquellos que amamos al Señor, por los estorbos que han habido y por las cosas que se manifiestan a veces dentro del mundo cristiano. Yo creo que es una pregunta que merece una respuesta sabia y muy prudente por lo profundo que es el tema. Yo creo que es muy importante que conozcamos la guerra espiritual, lo que se mueve en el mundo espiritual. Lógicamente tenemos nosotros un estudio de 28 lecciones y lógicamente poquito porque como le digo, es muy largo esto, pero hicimos un estudio especialmente para que conozcamos cómo se mueve el enemigo dentro de ese mundo y cómo trabajan los demonios, los espíritus, las potestades, los principados, cómo se mueve ese campo, porque el Señor dijo: conocer las maquinaciones de Satanás, que si debemos de conocer cómo se mueve para pelear contra él, porque él es muy inteligente, es muy astuto, es muy igual usted sabe que era uno de los principales en el reino del Señor, conocía misterios los cuales ha ensuciado y distorsionado. Yo creo que un cristiano no puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser invadido, puede ser influenciado. Y de eso le quiero hablar. Porque esa influencia o esa invasión que el enemigo hace a través de espíritus y de demonios en la vida de un creyente, ¿verdad?, es lo que hace que se manifieste como que estuviera poseído de verdad. Y tiene las mismas características, las mismas manifestaciones, y ahí entra uno en confusión. Porque hay creyentes, por ejemplo, que tienen añales en el evangelio y de repente empiezan con convulsiones. Y entra la confusión y dice: ¿cómo es que un demonio puede hacer eso en la vida de uno que ha sido lavado por la sangre de Cristo? Bueno, hoy lo vamos a descubrir. ¿Por qué le digo esto? Porque no puede ser poseído sino invadido, porque posesión significa ser dueño de, y Cristo es dueño de todo cristiano. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre. Entonces, al comprarnos Él con su sangre, nos poseyó. Es decir, le dimos todo el derecho. Él compró y es de Él. Pero va a depender de nosotros también, de que abramos puertas. Porque nosotros somos los que podemos abrir puertas incluso a nuestros hijos, para que nuestros hijos sean estorbados. Y esto es tremendo cuando uno lo mira detalladamente. También, hermano, posesión se ha definido como el hecho por el cual un espíritu maligno toma un cuerpo de una persona y le anula su voluntad, haciendo de él su casa. Es decir, cuando hay una posesión, anula la voluntad de la persona. Por lo tanto, la persona no tiene control de sí mismo, sino que el espíritu lo controla. Y eso es tremendo. En cambio, un cristiano es templo del Espíritu Santo, y su cuerpo como su espíritu son de Dios. Pero vamos a descubrir esto. Primera de Corintios 6, vamos a ir entrando en detalles para ir viéndolo bien detalladamente. 6, 19 y 20. ¿O no sabéis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro, Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios. ¿Oyó? Quiere decir que allí ya somos propiedad de Él. Pero si usted nota, el Espíritu Santo mora, habita. Él es la garantía de que Cristo nos ha poseído y se ha hecho dueño de nosotros, del cuerpo y del espíritu. Ponga atención a eso. Entonces los demonios no pueden habitar en el espíritu de un cristiano. Porque entonces yo diría, si podría habitar, entonces quiere decir que Satanás tiene más poder y puede hacer lo que él quiere, ¿verdad? En el espíritu de este que ha sido regenerado. Y no puede ser así. No puede, porque este fue regenerado en el instante del nacimiento para que el Espíritu Santo fuera a morar allí. Es decir, cuando alguien se convierte a Cristo, Cristo toma posesión de ese espíritu, sella ese espíritu y lo hace propiedad de él. El problema viene por el alma, por la mente y viene por el cuerpo. Y ahí es donde vamos a ver cómo está la cosa. Ahora, aquí dice en 1 Corintios 6:20 que el espíritu y el cuerpo son de Dios. Lo tremendo es que algunos creen que los demonios pueden ocupar el cuerpo de un cristiano, así como la enfermedad ¿no? del cáncer lo hace, pero no su espíritu. Y eso sí lo podemos ver. Aunque sabemos nosotros que hay enfermedades que son provocadas por espíritus, pero también hay enfermedades que son provocadas por el desgaste del cuerpo, ¿verdad? Eso hay que diferenciar, porque si no, hermano, cuando nos enfermamos vamos a tener todos espíritus. No, pero sí hay enfermedades que son provocadas por espíritus, pero hay otras que no. Bueno, la figura que se toma es cuando Jesús limpió el templo, ¿se acuerda? Y echó fuera a los mercaderes del atrio exterior, que tipifica el cuerpo. Pero note usted que no tocó el lugar santísimo que tipifica al Espíritu Santo. Por eso el Señor entró un día y, hermano, vio el templo, que allá había de toda basura, estaban vendiendo todo, y entró, pum, y tiró todo, lo sacó todo. Es tipo del cuerpo que a veces nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesucristo de sacar toda contaminación que hay en nuestro cuerpo. Entonces de aquí se deduce que los espíritus pueden invadir el cuerpo. Ahora, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque siempre hemos creído que el cuerpo solo es un vehículo del alma o del espíritu. Y eso es verdad, porque lo maneja o el alma o el espíritu. Dependiendo quién lo maneja, es como se va a conducir. Lo tremendo es que aunque el espíritu ha sido regenerado, por deducción bíblica podemos ver que en el cuerpo hay desórdenes y enfermedades físicas provocadas por espíritus negativos, que es lo que le decía yo. Es decir, está la posibilidad que demonios estén trabajando porque nosotros le estemos permitiendo a esa invasión. Y esto es tremendo porque nosotros debemos de darnos cuenta que cuando hay una invasión, nosotros tenemos que descubrir esa invasión y tenemos el poder para destruir esa invasión. Por eso ahora entiendo mejor lo que decía Pablo con respecto al pecador de 1 Corintios 5. Ahí en 1 Corintios 5 había un pecador que se había metido con la mujer de su papá, ¿verdad? Y Pablo lo sentencia de una vez y dice estas palabras ahí porque era concurrente. Y Pablo dice a él en el versículo 5: entregar, oiga eso, mire la potestad que puede tener un apóstol, entregar a ese tal a Satanás, escuche, para la destrucción de su carne, oiga, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Oyó? Entregarlo, note que le entregan el cuerpo a Satanás
pero no le tocan el espíritu. Para que sea, aquí dice claramente, si nota usted, esto nos deja ver que el cuerpo puede invadirse, pero no su espíritu, el cual ha sido salvado por la sangre de Jesús. Por eso le dijo el Señor a Satanás cuando tocó a Job, dijo: le puedes tocar todo su cuerpo, pero no le debes de tocar su espíritu. El espíritu y el alma son dos cosas muy diferentes. Pero note usted que esto es tremendo. No, tócale todo, pero no su espíritu. Esto es fundamental entenderlo, comprenderlo. Ahora, las influencias vienen a través de pensamientos, ¿ok? Intelecto y emociones que residen en el alma. Ahí es donde, hermano, tenemos el mayor conflicto nosotros. Primero en la mente, porque es una batalla que tenemos que librar siempre. La batalla de la mente es la que, hermano, si logramos controlarlo, téngalo por seguro que habrá grandes victorias en el alma y grandes victorias en las emociones, en el intelecto, y podemos manejar también nuestra voluntad. Si logramos ganar la batalla de la mente, que es allí donde primeramente vienen los dardos del enemigo, la mente es tan poderosa que si el enemigo logra tomarla, ¿verdad?, invadirla, hermano, puede llevar a hacer desastres a la vida de las personas. Desastres. El hecho está que lo hemos visto, que hay gente que le ha permitido y darle la mente al enemigo. Ay, Dios mío, el enemigo ha hecho cosas pero tremendas. Y nosotros lo sabemos, la mente es una cosa tremenda. Entonces las influencias vienen a través de pensamiento, intelecto y emociones que residen en el alma, primeramente tocadas en la mente. Es decir, el alma es el campo de batalla y la mente su puerta principal, por donde el enemigo puede invadir y contaminar el cuerpo. Así es como lo contamina. Por eso nosotros debemos de verificar cuando hay una contaminación en nuestra vida. Porque a veces empieza con la carne, ¿verdad? Un celo, por ejemplo. El celo es normal. El celo que tiene usted hacia su esposa o hacia su esposo, eso es algo normal. Pero cuando ya hay un espíritu, ese espíritu hace ver cosas que no son verdad. Y entonces empieza a trabajar un espíritu inmundo ahí, como lo son también con el resentimiento. Empieza con un resentimiento y puede convertirse, el enemigo lo puede convertir en un odio. O también está la envidia. Y la envidia trastocada, es peligrosísima. Y muchas cosas que si nosotros no las controlamos, ¿verdad? Como la lengua, por ejemplo. La lengua es, es una de las que usa más Satanás para destruir completamente a cualquiera. La lengua, mire, hay gente que prefiere que le peguen un golpe y no que le digan cosas con la lengua, ¿verdad? Porque la lengua es destructiva, es un veneno mortal, dice la Biblia, que es inflamada por el infierno. Oiga eso, por favor. Y ahí Satanás con la lengua ha hecho cosas pero tremendas, hermano. Un chisme, por ejemplo. Más si llega al décimo, Dios mío, ya todo distorsionado. Y eso ha hecho pero estragos dentro de la iglesia, ha destruido ministerios, ha destruido vidas. Mucha gente está en el mundo porque el diablo se apoderó de su mente y creyó más, hermano querido, a lo que decían que a lo que Dios realmente, ¿verdad? Era en realidad aquel asunto. Entonces, podríamos deducir que la invasión en el cuerpo por un espíritu es lo que obstaculiza y obstruye el crecimiento espiritual del alma. Allí es donde empieza usted. Mira, cuando hay una invasión, usted puede mirar a gente cañona, tremenda, y de repente va bajando, y uno se da cuenta.
Uno como pastor, como conoce a sus ovejas, sabe, por supuesto, desde el momento que son parte de la familia o son parte de ahí del conglomerado o se convierten en hijos espirituales, uno se va dando cuenta cómo el espíritu inmundo, los espíritus trabajan en nuestros propios miembros, trabajan especialmente en los líderes, en los que están, hermano, en un lugar de posesión o sirviendo. Por ahí empieza, porque él quiere contaminar esa área, porque sabe que esa área es fundamental, porque de esa área sale hacia la congregación. Y eso es tremendo. Por eso los líderes tienen que cuidarse. Desde el momento que son llamados, deben de cuidarse y ser sabios, inteligentes, tolerarse los unos a los otros, soportarse los unos a los otros, dice la Biblia, como para poder contrarrestar los ataques satánicos que vienen. Entonces podríamos ver eso muy claramente a la luz de la palabra. En otras palabras también podemos decir que los demonios impiden que el cristiano tenga control sobre sus decisiones y pensamientos en ciertos momentos de su vida, porque solo es una invasión, no es una posesión. Pero sí, si nosotros le permitimos esa invasión, puede tener control sobre sus decisiones. Y aunque después siente el redargüimiento, ¿verdad? Pero si no tiene una vida espiritual fuerte y no se enfoca de nuevo, puede seguir viviendo toda la vida así y morirse miserable siendo salvo. Siendo salvo puede mantenerse toda la vida como Lázaro, el llagoso. ¿Por qué? Porque Lázaro el llagoso era un hijo de Dios. Era tremendo en su área. De seguro tiene un área espiritual tremenda. Porque dice la Biblia que cuando murió fue al seno de Abraham, al paraíso. Pero en la vida terrenal vivió una vida miserable. Note eso. ¿Por qué? Descubrimos que esto pasó porque si usted lee, cuando lee la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? Que es una historia real. Cuando usted la lee, usted se da cuenta que él siempre esperaba las migajas que cayeran de la mesa del rico. Dice, es decir, él le pedía más al rico que a Dios, en vez de pedirle a Dios para que Dios le supliera y lo sacara de allí. Y ese fue el error de él. Lógico, después lógicamente él vivió toda su vida eternamente y ahora está con Dios. Lo tremendo es que, ¿por qué le digo esto? Que es en ciertos momentos que el enemigo se aprovecha. No sé si usted lo ha notado en su vida, si tiene control usted de su alma o de su cuerpo y de su espíritu. Usted puede controlar y saber cuando el enemigo está dardeándolo, cuando el enemigo lo está sacando de casilla. Uno sabe. Uno sabe que él quiere sacarte de casilla para que tú entres a su campo, porque sabe que en su campo te puede ganar. Y esto es muy importante. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios puede hacerlo a uno reaccionar en medio de la posilga, en medio del lugar donde estás destruido, donde estás en el lodo. Él puede hacerte reaccionar y tú puedes reaccionar y levantarte. Porque como hijo sí puedes levantarte, aunque estés invadido hasta, mire, de demonios y de espíritus inmundos. Tú puedes decir como el pródigo, me levantaré. Note que el pródigo estaba en la posilga, pero pudo levantarse. Pero porque él decidió. Ahora, si tú no decides levantarte, seguirás lo mismo toda la vida. Pero si tú sigues levantarte, nuevos pensamientos, cambio de mente, cambio de actitud, cambio de proceder, otro estilo de vida, cambio mis horarios, cambio mi responsabilidad, cambio mis fuerzas. ¡Hala, hermano! Y aunque estés ahí, dice, no, me voy a levantar, no importa.
Me voy a levantar y voy a seguir adelante, truene, llueva o relampaguee. No importa que todos no me crean, que no me importa eso. Lo que me importa es que Dios me está viendo y me está ayudando para poder seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. Me levantaré e iré a mi Padre. Me voy a arrepentir y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, pero aquí estoy, Señor, porque tú me has puesto el Espíritu Santo y ahora lo quiero avivar. Ahí cambia la cosa. ¿O no lo ve usted en la parábola del pródigo? Ese era un hijo de Dios, solo que estaba en la posilga. Quizás volvió a la droga, al licor, volvió a otra vuelta a hacer lo malo. Pero usted puede, como hijo, después lo tratarán, sufrirá innegablemente, por supuesto, porque un hijo, cuando se sale de ese camino que era más fácil llegar, el punto de ellos es sufrir. Los demonios pueden reírse de ese hijo. Esto es, mire, usted puede hacerla fácil. Puede ir por el camino correcto, decir: Señor, yo quiero aprender a obedecerte en todo, aunque luche, aunque a veces sea derribado, porque el enemigo derriba a veces dentro del cristianismo, porque la Biblia dice derribado pero no destruido, dice Pablo. Quiere decir que te pueden derribar. Estás derribado, pero estás en el camino peleando, luchando, hasta que vences esa área que te está estorbando, ¿verdad? Porque tú puedes sufrir, incluso irte enfermo de esta tierra, si tú no obedeces e ir al mandato que Dios está llamando. Por ejemplo, para entenderlo, Jonás tenía dos puntos para llegar a Nínive a predicar. O lo hacía por la vía de la obediencia, ir directamente y obedecer la voz de Dios, o rebelarse. Pero al final lo va a hacer. Pero lo va a hacer enfermo, enojado, rebelde. Vio, hermanos, esos cristianos que no son felices, solo enojados. Hasta en el púlpito hay pastores que desde el púlpito vienen a pelear, a maltratar, a maldecir, y no son felices. No son felices con las ovejas. Dicen: ay, hermano, están, pero y mire, ahí peleando en vez de enseñar la palabra. Están tan amargados en su vida que no pueden ser felices. Por eso maltratan a la gente, por eso maltratan a su hermano, porque es gente que su vida no es una fiesta. Y el evangelio para mí es una fiesta. Porque cuando te liberan, wow, es que cuando estás bien de actitud, de ánimo, es lindo acercarse a esas personas así. Pero puede ser que un espíritu esté estorbando tu temperamento, esté apagando tus fortalezas, y deja que tus debilidades salgan a la luz. Porque en cada temperamento hay debilidades y fortalezas. Entonces el enemigo apaga las fortalezas. Y eso es lo que no debemos de permitir nosotros, verlo. Pero sí que se puede salir de la posilga o de las áreas que uno sabe. Aparte, uno sabe. Dice: no, esta área me molesta. Le molesta a mi esposa, a mi esposo, le molesta a mi hermano, a mi hermana, a alguien. Señor, ayúdame. Claro, hay momentos que se necesita el ministerio del poder del Espíritu Santo para liberarnos de la invasión y de la manipulación satánica que durante años ha reinado sobre muchos cristianos. Si usted nota, muchos cristianos no se superan como cristianos en su léxico, en su lenguaje, en sus actitudes, en su forma de tratar, en su forma de vivir. No se superan y siguen viviendo con la misma estructura, que saben ellos que esa estructura ha hecho que se pierde el amor en el hogar, que se pierde el amor hacia las cosas buenas de Dios, pero siguen de necios, sabiendo que tienen el poder de poder tener un cambio. Tú tienes el poder de no hablar malas palabras, pero tú las hablas porque tú estás contaminado. Puede ser que un espíritu esté ahí, hermano, haciéndote que tu lengua no exalte el nombre de Dios.
Y eso es tremendo, porque Él sabe que tú tienes el poder en tu lengua y puede ser que tu lengua no esté magnificando el nombre del Señor en toda la dimensión de la palabra, porque no has limpiado tu vocabulario cuando debes de limpiarlo el vocabulario. Tienes el poder, y lo digo por experiencia propia, porque yo me crié en un mundo, en una familia donde todos éramos malcriados. No podíamos hablar una palabra que sea normal. Todo era basura nada más. A mí me cambió el lenguaje el Señor, hermano. Totalmente me lo cambió. Totalmente. Y uno sabe por el Espíritu cuando quiere salir una cosa de esas del pasado, porque el viejo hombre está ahí también. Entonces digo, no, Señor. Y yo a mis hijos los corrijo, porque los niños en la televisión, en la escuela, aprenden cosas malas. Que el otro le dice, mira, vos sos un esto, vos sos un lo otro, y él llega, vos sos esto, y él ni sabe, pero ya está incorporando, y el enemigo está ensuciando su vocabulario, porque él sabe que si ensucia su vocabulario, mete enfermedad en él espiritual, interna. Es decir, hermano, hay problemas emocionales. Y esto es muy importante. Yo creo que muchos serán libres en esta recta final por el ministerio de liberación del Espíritu Santo que se moverá en sus siervos. La palabra te libera. Y ojalá no venga usted solo a oír nada más y sea un oidor olvidadizo, sino venga y dice, Señor, la verdad yo tomo esa palabra para mí. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos no han sido libres en la consejería, en la administración. ¿Por qué? Porque solo le hemos quitado las telas de araña y no hemos matado a la araña. Después le voy a hablar de eso, que eso tiene que ver con la iniquidad. Nosotros solo le quitamos, yo por ejemplo aquí que hubieran arañas, quitamos todas las arañas y ay, qué lindo. A los 6 meses digo, ¿qué pasó otra vez? ¿Por qué telas de araña otra vez? Porque no matamos a la araña. Pero cuando matemos a la araña, se quitarán las telas porque ellas tejen la araña. ¿Me entienden lo que le trato de decir? Ese es otro tema que le voy a platicar un día de esto, que tiene que ver con la guerra espiritual también. Pero es bueno conocer ese mundo, como para cuando vamos a expulsar demonios, sepamos cómo hacerlo. Y a veces sepamos si es un espíritu inmundo el que está ahí o no. Porque a veces puede ser una enfermedad del cerebro. Alguien tuvo un accidente y quedó así, dañado su cerebro en cierta manera. Y hay que tener cuidado sobre todo eso también. Claro, para encontrar la araña necesitamos encontrar la raíz del problema a través de pedirle a Dios que se manifieste el don de discernimiento del Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesucristo echemos afuera todo espíritu que de alguna forma haya invadido alguna área de la vida. Por eso dice la Biblia, ¿no? Y mire el poder que tenemos, ¿verdad? Dice la Biblia, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Quiere decir, yo me puedo apartar. Te va a costar porque viene viciado, porque viene muy manoseado, te va a costar. Pero si tú estás en la lucha, yo me voy a apartar. ¿Cuántos cristianos caídos tenemos nosotros en la calle? Ministros caídos, hombres de Dios, profetas, apóstoles, maestros, están tirados. Unos en las cárceles están ahora porque volvieron a lo mismo y son grandes potenciales. El diablo los está haciendo pedazos. Se está riendo de ellos. Pero si un día llega la palabra liberadora de alguno de nosotros, ténganlo por seguro que se levante en el nombre poderoso de Jesús y que se agarre el diablo, porque van a venir con todo, hermano, para la gloria del Señor. Entonces, a la luz de esto que hemos visto, los demonios pueden invadir la mente, y si el cristiano se lo permite, puede habitar en el cuerpo y mantenerlo toda la vida así.
e irse de esta tierra siendo heredero. Sí, mi hermano. Lo tenaz es que esto le permite al demonio mucha ventaja. ¿Por qué? Porque opera desde adentro y no desde afuera. Porque si opera desde afuera es más fácil vencerlo, pero si opera desde adentro es más difícil, porque tú le permitiste esa invasión. ¿Me entiendes? Entonces cuando tú le permites esa invasión, ese es el problema. Repito, mire, un demonio solo puede invadir o influenciar a un cristiano, no poseerlo, pero sí verse como que está poseído. ¿Me entiende usted? Porque está invadido. Y cuando hay una invasión en un lugar, ellos se adueñan aunque no son dueños. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra que se traduce como poseído es el término griego daimonizomai, que significa endemoniado o tener demonio. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces, poseído es un término que sugiere una posesión total. Es decir, cuando un demonio posee totalmente, toma su voluntad de la persona. La persona no puede reaccionar. Aunque quisiera, no puede reaccionar. En cambio, un creyente, si está invadido, sí puede reaccionar. El pródigo reaccionó. Cuando escuchó la palabra, dijo, wow. Póngale, cuando alguien escucha la palabra y está en la posilga, dice, no, yo me levanto. Yo me levanto porque el diablo ha hecho que muchos caigan en la posilga. Por ejemplo, veamos aquí una posesión en Lucas, capítulo 4. Versículo 33. Lucas 4:33. Mire esto, qué tremendo. Dice así: y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz: déjanos. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Oye, note usted aquí, hay algo tremendo acá. Los espíritus, cuando vieron a Jesús, le dijeron en otras ocasiones: ¿por qué vienes a destruirnos, a atormentarnos, si el Señor todavía ni siquiera había orado por ellos? Esto quiere decir que cuando llega una autoridad a un lugar, ¿verdad?, donde hay demonios, llega una autoridad a un lugar, los demonios se sujetan. Ellos saben quién es el que ha llegado ahí. Por eso a veces yo he experimentado que a veces no necesitamos orar. Automáticamente la liberación se da. Porque hay una autoridad, hay un espíritu mayor. Porque ellos no se pueden sujetar a un espíritu menor. Más si tú llegas medio pataleco, olvídate, te va a hacer pedazos el enemigo. Pero cuando tú llegas con la autoridad no tuya, sino con la autoridad delegada de Dios, ahí cambia la cosa. Porque los espíritus se sujetan al espíritu mayor. Siempre es así. Y siempre fue así. ¿Por qué? Porque ellos conocen quién realmente está ejerciendo autoridad. Recuerde que tú puedes tener autoridad como la tienes, pero si no la ejerces, no sirve. No sirve. Pero si tú ejerces la autoridad, agárrate, papá. Dice, ¿qué? ¿Cuál? Cuando uno aprende a ejercer esa autoridad, solo necesita tu presencia en ese lugar. Y los demonios se van, se esconden. ¿Oyó usted este caso? Miren, repito. Y estando en la sinagoga, un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz: déjanos. ¿Cómo déjanos si no estaba haciendo nada? Pero había un espíritu mayor ahí. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Le dijeron: ¿has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Ellos conocían.
Y tiemblan también, dice la Biblia. Entonces, si usted nota, esta es una posesión total que un cristiano no podría tener. ¿Por qué? Porque es propiedad legal de Jesús y porque el Espíritu Santo mora en su espíritu. ¿Me entiende? Mora en su espíritu, pero sí ha permitido una invasión que ha venido primero por su mente y luego ha bajado. Mire, en una posesión de demonios, ellos consideran el cuerpo de una persona como su casa. Así lo consideran. Por eso vemos el caso ahí en Mateo capítulo 12. Quiero que vaya a Mateo capítulo 12, versículo 43 y 44. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Por eso, hermano, cuando alguien ha experimentado una liberación, que después vamos a hablar cómo ocupar la casa de esa liberación, debe de ocuparla con cosas maravillosas y permanecer dentro de ese evangelio. Como aquellos que salimos de la droga, por ejemplo, ¿verdad? Si yo no hubiera ocupado, por supuesto, mi vida de la palabra de Dios, por eso la conozco bastante, porque me ocupé de ella todos los días de mi vida. Si yo no hubiera ocupado de meterme, se lo aseguro que quizás, no sé, estuviera muerto. Porque necesitaba yo mantener mi mente sacando lo sucio. Recuerdo que no podía dormir si yo no cantaba alabanzas a Dios. Yo no podía dormir porque Satanás me atacó como usted, por arriba, por abajo, por este lado. Uf, Dios mío, las guerras que tenía, hermano. No puede imaginarse usted. Horrible, espantoso. Las guerras todas las noches, incluso a las 11 de la noche, justo como no sabía yo, por supuesto, no sabía que tenía autoridad total. Todas las noches peleaba con una potestad inmunda, hermano. Ya, y me preparaba para pelear. Y ahí venía una fuerza diabólica y me agarraba, hermano. Solo dormía cantando coros de adoración, de alabanza, y así me detuvo. No podía, tenía que tener mi mente ocupada porque Satanás me atacaba, pero como usted no puede imaginarse, hermano. Pero yo, la verdad que gracias a Dios, me humillé, me metí, me exalté, y todos los días con la palabra metida en mi corazón, porque la palabra es como el agua que limpia, dice la Biblia. Y cada día me limpiaba y me limpiaba, y años hasta este día, hermano. Gracias a Dios me limpió mi lenguaje, mi léxico, me limpió mi mente, me limpió un montón de cosas que, hermano, gracias al Señor, logré salir de ahí por su misericordia y por la administración del Espíritu Santo en mí, porque habían cosas en el crecimiento que yo no conocía y las empecé a conocer leyendo la palabra de Dios de día y de noche. No me iba a acostar sin leer la Biblia. No podía, porque no podía igual. No podía porque el dardo a mi mente, wow, horroroso, de muerte, de esto, de mucha basura. Pero gracias al Señor, hermano, me dio la victoria en ese campo. Y ahora cuando viene, porque no crea que ataca, busca formas, porque el enemigo busca formas, porque si él sabe que no te puede agarrar por este lado, dice: ya, este tipo no le puedo agarrar. Toca a tu mujer, o toca a tus hijos, o toca a tu vecino, o toca a tu iglesia, o toca a tus hermanos, o toca al que amas, o toca, sí. Y porque busca formas de desestabilizarte, porque sabe que no te puede agarrar de esa forma, pero sí sabe que puede agarrarte por tu temperamento, porque tu temperamento es, el temperamento es la carne. Sabe que puede agarrarte por ahí, dice: aquí lo voy a agarrar a este. Como no puedo agarrar de este lado, lo voy a agarrar del otro lado. Y quizás te pone un diablo o una diabla, hermano, enfrente, para que vos te descontroles. Sí, hermano, se lo digo que es tremendo eso. Quiere decir entonces, acá,
Aquí leímos Mateo 12:43, ¿verdad? Sí. Note usted que esto quiere decir que los demonios hacen su casa, su morada, su templo en un cuerpo poseído. Pero cuando es poseído. Por eso, hermano, en las liberaciones, uno puede oír las expresiones tales como: esta es mi casa. He estado mucho tiempo acá y no me voy a ir. Pues usted le dice: en el nombre poderoso de Jesucristo te vas a ir, porque ahora esta casa pertenece al Rey de Reyes y Señor de los señores. ¿Me entiende? Lo grande es que el Señor le ha dado la autoridad a la iglesia para que limpie la casa de cualquiera en el nombre poderoso de Jesús. Tú tienes la autoridad. Cuando yo entendí que yo tenía la autoridad, ¡ala, qué tremendo fue para mí eso, hermano! Como yo era un neófito, lógico, y yo venía de un mundo en donde no conocía al Señor, innegablemente, y no sabía qué herramientas podía utilizar. El enemigo se aprovechó de mi juventud. Si yo no estoy muerto por la misericordia de Dios, la verdad que no estoy loco por la misericordia de Dios. Y luché, peleé, y solo el Espíritu me enseñó. Y lógicamente después, claro, cuando oí a mi pastor y a mis mentores, ala, dije: qué tremendo. Y cuando oí cada palabra que me decían: esto es una promesa de Dios para tu vida. ala, Esto es tuyo, te pertenece, te lo regalaron, el Señor te lo dio, tómalo y agarra esas armas para pelear. Wow, dije yo. Ya le voy a mostrar el pasaje tremendo que hizo un clic en mi vida. Dije: Dios mío, qué tremendo. Sí, se puede. Puedo lograrlo, puedo luchar. Y cada vez que me venía un rema de la palabra, decía: ahora sí, Satanás inmundo, tanto tiempo me atormentaste, vas a ver ahora en el nombre poderoso de Jesús. Aunque temblando mi carne, hermano. No crea que no temblaba mi carne. Y iba al nombre de Jesús, me metía a las tinieblas ahí, hermano. Pero dije, ahí entendí cuando empecé a experimentar los oasis de Dios. Dije, no, sí. Después me dio experiencias en sueños el Señor, de cómo meterme al mundo espiritual y cómo entrar a las tinieblas y hacer luz esas tinieblas. Algo fue tremendo para mí, hermano. Porque cuando yo sé que estoy dentro del mundo espiritual, que han muchas experiencias que he tenido así, persigo a Satanás ahí, hermano, como un guerrero. Voy y me meto a las tinieblas donde hay demonios y los persigo y veo que huyen. Así, hermano. O he tenido experiencias de agarrarme, liberar lugares, por ejemplo. No, es una cosa impresionante. Con una espada liberar, quizás ese lugar estaba poseído en algún momento, hicieron una cosa ahí. Señor me llevó a ese lugar que pertenecía a nosotros, ¿verdad? Y cuando me agarré en ese lugar, peleé una batalla espiritual con una espada, que yo sé que hubo una liberación en ese lugar. Me dijo, ¡ala, qué tremendo! O agarrarme, imagínense, con potestades gigantes, hermano, y no tener miedo de enfrentarme como David enfrentó a Goliat y los vencía. Porque ahí hay una unción, un mundo espiritual en donde tú no importa el porte que tengas, sino la autoridad que tengas. Cuando entendí eso, yo decía, Dios mío, y cada vez me daba experiencia ese Señor como para preparar mi terreno, mi mente, y darme a conocer que así es en el mundo espiritual, y que en el mundo espiritual tú puedes ganar si estás agarrado del Señor. Tú puedes ganar, tú puedes vencer, porque la Biblia lo dice. Incluso mire, acá, perdón, antes de ir, sí, la persona, perdón, vamos a ver si estamos. Lo grande es que el Señor le da la autoridad a la iglesia. Entonces, la posesión demoníaca es el dominio de demonios sobre la voluntad humana. Si él logra agarrar la voluntad humana, allí hay una posesión. En otras palabras, la persona es dominada
aunque no quiera, y hace cosas en contra de su voluntad. Ahí las hace en contra, porque el enemigo lo agarra y hace cosas que lo llevan como un prisionero. Incluso, aún en su estado de inconsciencia. Por eso podemos decir que en una posesión, el demonio toma control de su mente y de su cuerpo. Y no lo deja, ¿verdad?, operar por él, o sea, por la persona. Aparte, la víctima no tiene reacción voluntaria, por lo tanto a veces no recuerda lo que hizo o dijo, como el caso de Lucas. Ahí en el caso de Lucas, denle un aplauso, me voy a tomar un poquito para mí. Ahí en Lucas 9, vamos a ver otro caso para ir viendo detalles. Lucas 9:38 dice: y he aquí un hombre de la multitud gritó diciendo: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucedió que un espíritu se apoderaba de él, y de repente da gritos, y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos y magullándole. A duras penas se aparta de él y lo atormenta, dice otra versión, versículo 30 y 42. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones, es decir, cuando se acercaba a Jesús. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Notó? El espíritu lo hacía caer, lo derribaba con convulsiones. Esto quiere decir que tomó todo el control. Pero hay momentos que tú no debes de permitir. Si eres un verdadero hijo de Dios, no lo permites y no puede hacerte nada. Ahora, la pregunta: ¿cuál es la diferencia de una posesión a una invasión? Eso es muy importante. Mire, la influencia demoníaca se ejerce a través de la persona. Es decir, un demonio no puede obligar a un cristiano a hacer o decir cosas en contra. No te puede obligar. Tú lo haces si quieres hacerlo por tu voluntad. Pero si tú no quieres, no lo puedes hacer. Por eso, si alguien ha llegado a tener una alta influencia sobre su mente, es necesario que pida consejo para poder saber cómo pelear en ese momento. Cómo pelear en los momentos que se acercan, cuando hay espíritus que quieren atormentarlo. Eso sí, al creyente se le debe de dar a saber que tiene la facultad de pelear por sí solo. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo delegó, ya le delegó toda autoridad a la iglesia. Hay momentos, esto es muy importante, que tú necesitas un consejo. Pero hay otros momentos en donde Dios quiere que tú pelees, porque el consejo ya estuvo por la palabra. Hay momentos en donde tú vas a enfrentar solo a tu enemigo, porque Dios quiere que lo enfrentes para demostrar que tú ya tienes la autoridad delegada de parte de Dios. Hay problemas que se pelean solos, hay otros problemas que necesitan de un consejo, de una autoridad para que te alinee, para que te dé ciertos puntos en donde debes de pelear. Pero hay cosas que la gente no pelea cuando le toca hacerlo, porque su liberación va a venir de esa forma. Por ejemplo, nadie quería enfrentar a Goliat, solo David lo iba a enfrentar. Note que nadie estaba ahí, porque hay momentos en donde nadie va a estar. Ahí es donde tú tienes que rifártela. Y a veces Dios lo mete a un campo a uno así,
Pues yo le digo que a mí quizás por eso me dio sueños tremendos el Señor, muchos, muchos. Como le contaba esa experiencia, la única que he tenido. Después los otros han sido que me han llevado a un éxtasis también, pero o dentro de un sueño he entrado a otro sueño. Pero una vez peleé, hermano, como Pablo decía, me agarré con una fiera en vivo casi, hermano. Yo lo miraba en vivo porque fue algo en vivo. Estaba orando, como le conté yo, por un hermano en un hotel un día allá por Bellavista. Y de repente me apareció un demonio en el hotel, hermano, ahí en el cuarto. Pero un demonio feo, como Hall. ¿Vio Hall? Así, hermano. Y entro. Estaba orando y de repente entro ahí mismo, en un éxtasis. Y me agarro con ese tipo, hermano. Feo. Aparte me agarró con una mano, la manota eran así las manos. Me agarró con una mano, me agarró las dos manos y me empezó a vencer. Y como que se burlaba de mí y me llevaba así, iba acercándose su mente a mi mente. Y me dice, te me voy a meter iniquidad a ti. Así cuando de repente reacciono en el nombre poderoso de Jesucristo, le dije yo, tú no puedes meterte. Pum, lo tiré por allá. Después viene, agarra una espada, hermano. Tenía una espada y me la pone en mi corazón, en el pecho. Te voy a meter iniquidad. Me dijo, que a mí no vas a meter iniquidad. Y nos agarramos, hermano. Mire, yo literalmente, como decía Pablo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Sé que estaba fuera del cuerpo. Sentía que todo el hotel nos estaba escuchando. Pues tirábamos todo lo que había en el hotel, hermano. Un agarro. ¿Sabe qué es un agarrón de esos? Pero no es que tenía miedo, nada. Tenía una unción. Me agarré y los tiramos por acá, los tiramos por allá. Después lo agarro de la cabeza y empiezo a estrellarlo en el piso. Y literalmente sentía yo que no era sangre, sino que era una gel así verde, horrible, que me recorría sobre las manos, y entre más lo estrellé. Cuando lo destruí completamente, ¡pum!, volvió otra vuelta, hermano. ¡Hala! Dije que trae una paz en mi corazón. No sé si esa potestad quería destruir al hermano por el cual estaba orando. Yo pensé así porque yo estaba orando justamente por un hermano, por un ministro. Y yo, ha de haber sido liberado ahí, hermano. Pero fue algo, pero vivo. Pero me di cuenta hace muchos años que entendí este versículo, que yo sé que muchos lo han leído, y aunque se lo voy a volver a leer, sé que muchos no lo practican, no lo hacen vida. El hecho está, por eso muchas veces siguen más estorbados. Pero yo sé que si usted en un momento lo hace vida y lo pone en su corazón como un sello, que yo lo tengo como un sello, ese versículo en mi corazón. Y cuando estoy en encrucijadas de esas, me agarro de él, hermano. Porque es una promesa que dice así. Lucas capítulo 10. Mire qué versículo este. Yo cuando lo encontré allá en mi juventud, cuando fui libre, qué emoción. Mire cómo dice Lucas 10:19. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y para hollar sobre y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Note que sobre todo el poder del enemigo, no sobre una parte. Mirad, os he dado autoridad para hollar serpientes, diablos quiere decir eso, y escorpiones, demonios, y sobre todo el poder del enemigo, y nada. Wow, qué tremendo, ¿no? Por eso cuando yo entendí eso y el Señor me permitió entrar en esos sueños, pero no, mire, no se lo puedo explicar. No se lo puede explicar la valentía que le da a uno en esa unción. Porque me he atrevido a entrar a las tinieblas así, literalmente, hermano. A perseguir y a buscar ahí en medio de las tinieblas así. Ay, Dios mío, hermano, pero ahora lo entiendo más todavía. Porque Dios le permite para decir, tú tienes autoridad. Porque yo, por supuesto, fui liberado especialmente en ese campo.
Y al ser liberado en ese campo, lógicamente, porque a mí el enemigo me hizo bolsa en mi juventud, hermano. Yo miraba a los demonios cuando me atormentaban. Y yo creo que por eso me ha dado experiencia el Señor, como para que, como decir, así como te atormentaron, ahora atorméntalos tú. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Es como que siento ese celo cuando entro a ese campo y voy encima, hermano, de cualquier cosa que se me ponga enfrente. Y se lo digo que me ha dado lindas experiencias el Señor. He peleado con gigantes, hermano, en ese mundo espiritual. Y me he dado cuenta yo que es algo tremendo y lindo. Mirad. Yo cuando dije mirar, os he dado autoridad, dije, Dios mío, ahora sí. Decía yo, ahora sí, con razón he sufrido tanto, pero de ahí en adelante me las va a pagar este. Por eso el día que tú te levantes como general o generala de Dios, vas a ver cómo las tinieblas van a temblar frente a tu persona. Porque la Biblia, el lenguaje actual, mire cómo dice: mirad, o sea, autoridad sobre todo esto y esto y lo otro, para que derroten a Satanás, su enemigo. ¿Oyó? Lo tremendo es que existen influencias que no permiten a la persona liberarse, y a veces se mira como una posesión total. Mire, en este caso, la persona ha permitido que el enemigo invada su mente y lo encarcele para que no avance y se renueve. Recuerde, el enemigo no va a querer que tú te renuevas, que tú no provoques cambios en tu vida. No, eso te va a cegar, se te va a cruzar. Él no quiere que Romanos capítulo 12, versículo 2, no se haga vida en ti. Ahí dice claramente, dice ese versículo en la versión que más me gusta, dice: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir, porque si no cambia tu manera de pensar, jamás cambiará tu manera de vivir, para que así entonces puedas verificar lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque si yo logro verificar lo que es bueno, aceptable y perfecto, entonces se produce un cambio, y ese cambio debo de irlo produciendo cada vez que voy avanzando en el evangelio. Pero si tú no provocas un cambio, más en este año de cambio que estamos, no va a suceder nada. Y arriésgate a cualquier cosa. Arriésgate, si no, yo voy a provocar un cambio. No, Señor, yo me voy a consagrar a ti, me voy a meter a ti, voy a servir. No importa, truene, llueve, relampaguee, yo voy a darte lo mejor que tengo para mí, para ti. No importa tormentas, batallas, luchas. Yo le dije eso al Señor, hermano. No importa lo que sea, para ti, Señor, a servir, donde sea. Por eso me tienes aquí. Donde sea, no importa. Tú quieres ahí, ahí voy. Tú quieres allá, allá voy. Donde sea, Señor. Yo sé que tú eres el dueño de todo y algo vas a hacer para mantenerme, para ayudarme, y lo ha hecho, hermano. Y lo ha hecho. Ha puesto gente maravillosa en mi ministerio, gente que ama a Dios verdaderamente y sabe cómo respaldar a los hijos de Dios verdaderos. Ha puesto esa clase de gente a la cual amo con toda mi alma y con todo mi corazón. Que esa gente es la gente que Dios diseñó en el pasado eterno para que yo pasara por ellos y ellos pasaran por mi vida. Lo sé delante del Señor y lo vivo así. Pero si no cambias tu manera de pensar, jamás cambiará tu manera de vivir. Y se lo voy a leer en esta versión diferente, pero que es lo mismo. Mire cómo dice aquí Romanos 12:2, Biblia de las Américas. Dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Cómo va a poder verificar usted si no hay una transformación, si no hay una decisión? De si no, yo me decido, no importa.
Así me ha pasado a mí. No importa, Señor, no importa. No sé qué va a pasar, solo que me arriesgo por ti y voy hacia ahí. Y otros dicen, no, no seas loco, no seas tonto. No, pero yo tengo una convicción de que va a ser así. Y así ha sido. Y a veces he sufrido, claro que sí, uno sufre en el campo del servicio a Dios. Pero si uno tiene la convicción por fe, téngalo por seguro que usted no se va a ir igual esta noche. Y desde hoy va a ser diferente a toda la vida. Porque va a ir creciendo. ¿Me entiende? Ojalá me atienda esta palabra. Arriésguese. Diga, no, la verdad sí, yo hoy cada vez que, incluso me empiece por lo más chiquito, por su vocabulario. Porque eso va a regular todo su sistema. Recuerde que la lengua inflama toda la creación. Por ahí tiene que empezar. Sí o sí, dice, no, en el nombre de Cristo, cada vez que quiera hacer una palabra inmunda, voy a deshacerla en el nombre de Jesús. Y aunque porque se le va a poner más caliente, lo van a provocar para que usted diga, hay que callar, hermano. Mire, se lo digo yo por experiencia. No podíamos pasar toda la noche más. Bueno, hoy es sábado. Hay algunos que no vienen en la mañana, pero nosotros sí vamos a venir. Pero podía contarle cosas de cómo calla al Señor, cómo te pone gente para que salga tu temperamento, hermano. A mí, en esos principios de cambio de lenguaje, wow, me puso tipos personas endemoniados que me hacían la vida imposible para sacarme aquel guerrillero que traía por dentro, hermano. Aquel malvado que traía por dentro. Pero qué experiencia. Si hoy me río yo, Dios mío, es cierto. Ahora estoy viendo que en el campo de entrenamiento para limpiar el vocabulario, eso de pelear, de querer, vio que, hermano, uno viene ya, no lo vayas a tocar, que pelean. Tengo un montón de primos ahí, hermano. Ahora muchos de ellos están muertos por eso. Con su pistola, todos armados, hermano. Así pibes de 17, 18 años, armados los tipos, primos de esos que tirando balazos por todos lados. Yo he tenido que irlos a calmar. No, hombre, deja de tirar balazos, hombre. Vale que ahí me respetaban los pibes. El tipo solo lo tocaba alguien y decía, ¿qué? Vos me estás... Imagínense, hermano. Y pum, pum, pum. Tiraban balazos ahí. O lo miraban y decían, ¿vos qué me estás mirando? Y hombre, dejamos de burrada, le decía yo, hermano. Una fiesta que me invitaron, un quinceañero de una prima, una sobrina, allá enojados, los pibes tirando balazos afuera, hermano. No, le digo, así no, varón, no hagas esas estupideces. Y bueno, a mí me respetaban como ministro, que ya sabían que yo era ministro. Y no me hubieran balaceado a mí también. Pero, hermano, ahora muertos. Imagínese usted. Allá llegaron y los ametrallaron a los sobrinos. Una lástima. 25 años de mano. Todos le metieron como 50 balazos a cada uno. Triste, hermano, por andar con esas jugadas. Pero yo creo que debemos de empezar a hacerlo, hermano. El enemigo, por ejemplo, como yo venía de un mundo así, de pelea, de esto, de que te pongo una bomba, que te pega un balazo en la cabeza si me hablas tan fuerte. Así me convierto a Cristo, hermano. Y me ponen aún en diablo en mi trabajo. Ese tipo me hacía mire, me escribía en los papeles de baño. ¿Sabía cuando iba al baño yo? Estaba escrito ahí, vos sos un marihuanero, vos no vas a hacer, vos no vas a aguantar, vos sos esto, vos sos aquí. Ay, decía este tipo, man. Y me tiraba las cosas, yo iba cargado y me las tiraba. Y esperando, pues. Y yo sabía que a las trompadas nos podíamos agarrar y vencerlo. Este tipo, dije,
Pero un día me calenté. Me salió la carne. Y dije yo, no. Porque me avergonzaba delante de todos y yo callado, hermano. Y este tipo va a saber quién soy yo, dije. Hoy sí va a saber quién soy yo. Fui a comprarme unas botas del ejército. Así como usted lo oye, unas botas de esas que tienen aluminio en la punta. Que vos le pegas una patada, le reventás todos los huesos. Y me la fui a comprar. Dije, no, mañana me la va a pagar. Me fui a comprar. Llegué temprano, man, a la fábrica, tipo 6 de la mañana. Ya venía bien dispuesto a, aunque sea la última vez que pelee, Señor, le decía yo, hermano, sea la última vez, Padre, pero me la va a pagar. Y el odio, aquel rencor, ¿no? Y recuerdo que, claro, me acababa de convertir, estaba puliéndome el Señor en mi carácter. Y lo veo que viene el tipo con unas cajas. Dije yo, aquí está la oportunidad. No lo voy a hacer ni que, aquí está la oportunidad, pues no tiene defensa. Y voy enfrente, hermano. Dije yo, ahora sí, papá. Y el Espíritu, antes de llegar a 2 metros, el Espíritu me dice, ayúdale. La grande. ¡Qué bárbaro! Digo, ¿qué? Sí, ayúdale. Pero una potencia en mi corazón. Le digo yo, te ayudo. Y el tipo se quedó, pero así, hermano, asombrado. Y yo le agarré las cajas porque quería que le cayeran todas. Y le ayudé. Dijo, qué tremendo. Y me fui y me puse a llorar. Perdóname, Señor, pero me las tiene que pagar este tipo, le decía al Señor, porque se está burlando de mí. Y después me llama y me dice, mira, anda a revisar un camión industrial y va a ir contigo ese tipo en un camión de esos largos, ayudarle a poner unas cajas ahí adentro. Pues ahí en esa oscuridad lo voy a patear, dije yo. Y me voy allí, hermano, solitos en el camión los dos. Pero mire cómo es Dios. Empecé yo a cargar con él y aquel pensamiento diabólico que se le viene a uno, ahora me las paga. Y me pone el Señor, me dice, evangelízalo, háblale de Cristo. Va, dije yo. Y vaya a ser que le hablo de Cristo para no cansarlo, y se convierte a Cristo. Imagínense, se convierte al Señor. Ahí me quité las botas y las tiré todas y dije, gracias, Señor, por esta experiencia, porque no permitiste. ¿Por qué? ¿Sabe por qué lo permitió? Porque tenía una sólida comunión con Dios. Si no hubiera tenido una sólida comunión con Dios, te lo aseguro que lo agarro del pelo. Pero tenía una sólida comunión con Dios. Tenía aquella sed de leer la Biblia todos los días, de buscarle a Dios, de orar a Dios. Si no hubiera tenido esa fortaleza, como muchos no la tienen y caen, y por eso detestan a su hermano, y por eso, hermano, caen en la trampa de la carne, porque no tienen una comunión fluida con Dios. Pero cuando tú tienes una comunión fluida con Dios, se te va a cruzar el Espíritu. Dice, no, hijo, así no es la forma, así no es la idea. Se te va a cruzar, pero no lo permitas en el nombre poderoso de Cristo. Ten una comunión fluida con Dios. Entonces el Señor quiere que haya una transformación de mente para poder verificar si no estamos siendo influenciados de lo malo por un demonio. Nota importante: el cristiano debe de considerar a los demonios como invasores innecesarios e indeseables. Aparte, un invasor es una persona que ilegalmente se ha apoderado del territorio de otro. Ese es un invasor, y eso es lo que hace el enemigo. Lo impresionante es que los invasores pueden continuar sus prácticas, hermano querido, ilegales, si no se les confronta y los echa en el nombre de propietario Jesús. Ellos pueden seguir, pero tú tienes que reprenderlos.
en el nombre de Jesús. Jesús, recuerde, nos compró con su sangre. El diablo no tiene ningún derecho legal sobre un cristiano. Por eso ningún demonio puede quedarse cuando un cristiano desea seriamente que se vaya. Si usted desea seriamente que se vaya, no lo va a estorbar. Párese, plántese. Porque la Biblia dice en Santiago, y este versículo es importante leerlo también, lo dice claramente: resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí dice, a Santiago 4:7 dice, por tanto, primero, someteos a Dios. Someteos a Dios. Mire qué bonito esto. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Quiere decir que hay que resistirlo. Wow, qué tremendo. Es que yo creo que ustedes han experimentado también, pero a mí me han pasado muchas cosas, hermano. Muchas cosas tenaces, confrontamientos, incluso de hermanos caídos. Y tengo tantas experiencias que el tiempo ya se me fue, hermano. No, mejor no les cuento, porque si no no voy a terminar. Pero nota este versículo: Satanás no tiene ningún derecho sobre aquellos que han sido redimidos por Cristo. Un experto dijo estas palabras: ¿qué haría usted si una manada de cerdos sucios invade su casa? ¿No los echaría de inmediato? Claro que sí. Mire, esta debería de ser la actitud hacia cualquier espíritu inmundo que quiere invadirnos, hermano. Por eso ahora se entiende la imagen fuera de lo común que mostró el Señor cuando echó fuera a todos los mercaderes del templo, tipo de espíritus, ¿no?, que habían invadido el templo. ¿O no? Hermano, el Señor entró al templo como que entre aquí y bote todo, hermano, mercaderes fuera de acá. Lo tremendo, ¿sabe qué? ¿Sabe qué fue lo tremendo? Que yo, cuando vi ese pasaje, nadie le dijo nada. ¿No le parece eso? Nadie le dijo nada. Y ellos eran celosos del templo. Imagínate, todos quedaron. Pero eso es tipo de echar fuera demonios. Lo triste es que hay muchos cristianos que se han hecho amigos de los cerdos y están ensuciándose con ellos como el pródigo. No te hagas amigo de los cerdos. Lo más grande también es que el hijo pródigo, tipo de los hijos lavados por la sangre de Cristo, volvió en sí y decidió separarse de los cerdos y volver a su padre, su propietario. Por eso, hermano, nosotros estamos intercediendo, estamos intercediendo para que todos los hijos de Dios que están caídos en el cochinero de los cerdos vuelvan en sí y regresen a casa, donde van a encontrar el pan de la liberación. Porque el pan de la liberación es para los hijos. ¿Usted ha leído eso? ¿Usted ha leído que el pan de la liberación quiere decir que hay liberación? El pan de la liberación es para los hijos. Y usted es hijo. Por eso para usted es este pan, para que se libere de muchas cosas. Recuerde, solo en la casa de su padre va a encontrar mejor vida. Solo en la casa, en la iglesia. También para todo aquel que no ha conocido a Jesús, quiero decirle que solo en Él se puede encontrar liberación total. Usted que me está escuchando y viendo por YouTube. Por eso vamos a orar. No quiero quitarle más tiempo. Quiero orar. Póngase de pie para que se relaje. Vamos a orar en este día maravilloso. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Hemos escuchado tu palabra. Tú me has permitido hablar de tu palabra, Señor. Te pido que te glorifiques. Y aquellos que tengan oídos para oír, Padre, que oigan. En el nombre de Jesús.
Que esta palabra no caiga a tierra de ninguna manera, Señor. Y te pido que podamos entender y ser libres de aquellas cosas que sabemos nosotros que tenemos que ser libres, Señor. Tu espíritu inmundo de torpeza, de celo distorsionado, de envidia distorsionada, de resentimientos que pueden provocar a los espíritus a invadir, de orgullo, Señor, en el nombre de Jesús. Y todo espíritu que esté estorbando nuestra congregación o que quiera venir a estorbarla, desde ya la resistimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos que esta iglesia crezca sana, peleando, luchando y venciendo, para que cada una de las personas que entre a este lugar siente el amor de Cristo, Señor. Sienta que aquí está latiendo el amor tuyo, Padre, y que tu Espíritu Santo está trabajando. Limpia a cada líder de cualquier área que se está identificando, oh Dios del cielo. Que en el nombre de Jesús tú nos sanes el interior para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. Glorifícate en los músicos, en los ancianos, en los sugieres, en los diáconos, en las diaconisas. Glorifícate en mi vida, Padre celestial. Que cada día, Señor, que cada día tu presencia se haga cada día más real, en el nombre poderoso de Jesús. Llénanos de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, para entender tus misterios, amado, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice cada hogar representado en este lugar, Padre. Protégelo, guárdalo. Guarda a sus hijos, Señor, de toda contaminación, oh Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo ponemos barreras de fuego sobre cada hogar representado en este lugar, Señor. Que en el nombre de Jesús todo estorbo, toda manifestación satánica y diabólica, desde ya la hago inoperante en la vida de las mentes. Te pido que guarde las mentes de cada uno de los que está acá, Padre. Protege las mentes de nuestros hijos cuando no estemos con ellos y estén viendo televisión o el celular, Padre. Protege las mentes, desvíales aquello malo que se transmite a través de esta tecnología que vivimos. En el nombre poderoso de Jesús, yo desde acá, Señor, los bendigo para que obedezcan a las palabras de nosotros que somos padres. Que sean niños obedientes en el nombre poderoso de Jesús. Oh, glorifícate, Padre, glorifícate. Glorifícate, Señor, en cada estorbo que hay. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, lo hago inoperante. Tu espíritu inmundo que ha invadido la mente, los corazones de mis hermanos y mis hermanas, en el nombre de Jesús, le ordeno en el nombre de Cristo que suelte esa mente. Que tú lo puedas redarguir como al pródigo. Amado Espíritu Santo, te pido que te glorifiques y que rompas cadenas, yugos, que toda contaminación que haya habido en este lugar en el pasado, Señor, no sabemos, Padre, cómo se usó. Ahora pisamos este lugar para que toda contaminación inmunda se deshaga, se destruya. Todo poder de las tinieblas
que quiere operar en contra de nuestras esposas, de los esposos. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, toda contaminación inmunda la echo fuera. Y hago inoperante toda potestad que ha querido plantarse. En el nombre poderoso de Cristo, Padre. Declaramos victoria, victoria, Señor. Y liberamos el campo invadido. Liberamos el campo invadido en el nombre de Jesús. Para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Hay victoria. Hay victoria. Amén. Aleluya. Protege a nuestros hijos. Si hay hijos que han permitido invasión ahora, Señor, en el nombre de Jesús, redargúyelos donde quiera que estén. Donde quiera que estén. Familiares nuestros muy amados, Señor, ahora libéralos. Que sientan el poder, que sientan desde este punto de la Argentina, Padre, hasta donde están, en cualquier rincón que estén, Señor, que sientan ahora en el nombre de Cristo, Padre, el toque, el redargüimiento de tu Espíritu, y puedan sentir la necesidad, Señor, de venir delante de tu presencia en el